Vamos a empezar este curso analizando el nombre del método. El nombre fue por muchos años resonancia magnética nuclear y se cambió ya hace un tiempo por el de imagen de resonancia magnética. Se cambió básicamente porque la palabra nuclear generaba miedo en la sociedad, entonces se decidió cambiar por imagen. Nosotros vamos a conocer el significado de cada una de las palabras que componen el nombre, pero del nombre original, es decir, resonancia magnética nuclear. Bien, empezamos por resonancia. ¿Qué es la resonancia? Bueno, la resonancia es un fenómeno físico, ¿sí? Un fenómeno físico que se da cuando ciertas partículas absorben selectivamente la energía de radiofrecuencia, al ser sometidas a un campo magnético. Esto es la definición de resonancia y ya la vamos a ver con más profundidad. La palabra magnética hace referencia al campo magnético que se utiliza en el resonador, en el equipo. Y por último, la palabra nuclear era parte del nombre porque los núcleos atómicos juegan un rol muy importante, los núcleos atómicos del paciente. Nosotros sabemos que el universo está compuesto por átomos y que hay muchos tipos de átomos. Bueno, cada uno de esos átomos tiene un núcleo en su interior. Y en resonancia nosotros los únicos que nos interesan son los átomos de hidrógeno. Acá en esta imagen lo que quise hacer es representar de manera muy sencilla qué es lo que le pasa al paciente dentro del resonador, ¿sí? ¿Qué pasa con un paciente? Por este lado tenemos una partícula, ¿sí? Está sometida bajo los efectos del campo magnético, imagínense como que ya está dentro del tubo, y absorbe energía de radiofrecuencia. Así de simple por ahora. La energía de radiofrecuencia es la energía de este método, es decir, la energía que se utiliza en resonancia es la radiofrecuencia, así como en radiología se usan los rayos X. Bien, yo les dije que la resonancia es un fenómeno físico que se da cuando ciertas partículas, bueno, cuando digo ciertas partículas, estoy hablando justamente de partículas atómicas. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso rápido. Acá tenemos un átomo. Un átomo de cualquier elemento de la naturaleza sabemos que está constituido por electrones y que tiene un núcleo. Dentro de ese núcleo están los protones y los neutrones. ¿Sí? Bien, en el fenómeno de la resonancia, quien va a absorber la energía de radiofrecuencia es justamente el núcleo. ¿Sí? Por eso es que la palabra nuclear era parte del nombre del método. Si bien se sacó por esa connotación fuerte que tiene, el núcleo juega un papel importantísimo para nosotros porque es justamente quien absorbe la energía que se emite en la resonancia. Bien, el cuerpo humano está constituido por muchos tipos de átomos, pero a nosotros solamente nos interesan los del hidrógeno. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué solamente los del hidrógeno? Bueno, básicamente porque se destacan en cantidad, ¿sí? El cuerpo humano está constituido en su mayoría por agua. Acá vemos una molécula de agua, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Estos hidrógenos, o sea, los de la molécula de agua, son los que nosotros usamos en la resonancia y, bueno, más específicamente, el núcleo, ¿sí? El núcleo que está adentro de estos átomos de hidrógeno. El proceso energético, ¿sí? El proceso de absorción energética de la resonancia es cuando los núcleos justamente absorben esa energía de radiofrecuencia y nosotros la llamamos excitación nuclear. La excitación nuclear es uno de los pilares que nosotros tenemos en la resonancia y debemos de comprender muy bien junto con la relajación nuclear, ¿sí? Ambos procesos son realmente muy interesantes y de hecho tienen un capítulo exclusivo cada uno en este curso que viene más adelante, pero realmente es muy interesante y van a poder entender qué es lo que le pasa a esos núcleos de hidrógeno cuando absorben la energía de radiofrecuencia, ¿sí? En este otro cuadro, lo que quise es básicamente representar cómo logramos nosotros una resonancia magnética nuclear, o sea, una imagen, ¿sí? Em, Esto sería como el esqueleto de los pasos que se hacen para lograr una imagen. Vamos a ir analizándolos juntos. Acá tenemos los núcleos de hidrógeno, ¿sí? Por este lado tenemos el campo magnético y por este otro lado tenemos la radiofrecuencia, la energía.
Cuando nosotros sometemos a estos núcleos de hidrógeno a un campo magnético y además emitimos señal de radiofrecuencia, entonces esos núcleos tienen la capacidad de absorber energía. ¿Sí? Esto tiene que pasar las dos cosas a la vez, ¿sí? Se tienen que dar las dos condiciones juntas para que los núcleos puedan absorber energía. Suponiendo que nosotros ingresamos al paciente adentro del tubo del resonador, en ese caso estamos sometiéndolo a los efectos del campo magnético. Pero solo con eso, sin emitir energía de radiofrecuencia, no está absorbiendo energía. ¿Sí? Del mismo modo que si nosotros emitimos energía de radiofrecuencia afuera del resonador, tampoco va a absorber la energía. Se tienen que dar las dos condiciones a la vez. Estar dentro del tubo del resonador, o sea, bajo los efectos de un campo magnético, y además se tiene que estar emitiendo energía de radiofrecuencia. Cuando estas dos cosas suceden, entonces los núcleos absorben esa energía. ¿Qué le pasa a esos núcleos? Se excitan, ¿sí? Porque obviamente tienen mayor nivel energético. Por eso es que nosotros llamamos excitación nuclear a todo este proceso, ¿sí? Cuando cortamos la emisión de radiofrecuencia, los núcleos tienden a volver a su estado de equilibrio. Como todo en la naturaleza, siempre va a tender a estar en equilibrio, siempre tienden a ser neutras las cosas, ¿sí? Entonces, como quieren liberar esa energía porque la tienen en exceso, lo hacen. Y esa liberación energética es la que nosotros llamamos relajación nuclear. ¿Sí? La liberación de esa energía genera una señal y esa señal es captada por una antena del resonador, y luego el resonador nos genera la imagen de resonancia que ya conocemos. Acá tenemos una imagen de cerebro, ¿sí? Por resonancia magnética. Bien, pero esta imagen se logra, ¿sí? A través de unas codificaciones que hace el sistema del resonador, porque nosotros lo que obtenemos son señales del paciente. Entonces, a través de unas codificaciones, el resonador, luego de son unos cálculos matemáticos, ¿sí? Nos entrega esta imagen. Esto es, por supuesto, un proceso automático que hace el resonador, nosotros acá no hacemos nada, ¿sí? Pero sepan que la codificación de esas señales existe y es una parte importante también del resonador, ¿sí? Bien, acá tenemos una pequeña aclaración que les hago con respecto a una palabra que se usa para describir el fenómeno de la resonancia, y la palabra es selectivamente. Bien, esto es un proceso selectivo, sí. Quiero que ustedes recuerden que la resonancia es selectiva y un poquito más adelante en los próximos capítulos ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero recuerden que la resonancia es un proceso selectivo. Entonces, para resumir y cerrar este capítulo, volvemos a este cuadro que ya les digo es muy importante, nosotros tenemos que entenderlo muy bien para después seguir avanzando, ¿sí? Tenemos los núcleos de hidrógeno sometidos a un campo magnético, se le está enviando energía de radiofrecuencia, entonces esos núcleos absorben energía, ¿sí? Se excitan y luego que cortamos la energía de radiofrecuencia, la liberan mediante un proceso que se llama relajación nuclear y en ese proceso se genera una señal. Esa señal es codificada por el sistema del resonador y nos entrega una imagen, ¿sí? Bueno, esto sería en grandes rasgos lo que pasa en el resonador, ¿sí? La física de la resonancia es muchísimo más compleja, por supuesto, ¿sí? Pero esto es una introducción al mundo de la resonancia, entonces con que tengamos esta información hasta ahora estamos perfectos, ¿sí? El siguiente capítulo va a hablar sobre el magnetismo y los campos magnéticos y así cada capítulo va a ir sumando un tema y un conocimiento para que luego en conjunto nosotros tengamos una idea de la física del resonador, ¿sí? Así que bueno, los espero en el próximo capítulo y muchísimas gracias.